I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Honestamente, debido a que yo no creo poder superar tan fácilmente la manera en la que Jungkook literalmente viajó 9 horas de Corea a Hawái solo porque Taehyung lo extrañaba, y además de eso, el pensamiento de Taehyung fue encontrarlo tan lindo que incluso pensó que podría morir ante su belleza. No pude evitar recopilar cada momento en el que Taehyung pareció tener la misma idea no verbalizada en más de una ocasión. Y siendo que esto solamente es mi opinión personal, desde este punto de vista y con lo que Taehyung mismo nos hizo saber, creo que no podría ver de otra manera estos mismos momentos, con este mismo pensamiento. Ya que para el programa Bon Voyage temporada 4 episodio 3, los chicos se reunieron a comer al aire libre en su viaje en Nueva Zelanda. Taehyung le pide a Jungkook que lo fotografíe junto a la vista, y ese no hace más que acatar su petición mientras hace todo lo posible para que salga una buena toma. Y aunque Taehyung bien pudo haberle dicho que si le gustaban las imágenes cuando Jungkook le preguntó si eran de su agrado, este solo pudo murmurar "lo amo, lindo, Jungkook", no pareciendo referirse exactamente a las fotos que este le había tomado, ya que si nos podemos percatar de cómo Taehyung lo miró justo cuando Jungkook estaba distraído enseñándole las fotos, podrás darte cuenta que desde el principio solo estaba pensando en él. Ahora, lo más interesante de esto y la razón por la que decidí agregar este momento aquí, después de ver cómo decían que este clip era básicamente editado por los fans para que fuese más romántico, me di a la tarea de buscar exactamente el momento en el que Taehyung pudo haber pensado que Jungkook era tan lindo que podría morir. Ya que cuando todos están reunidos esperando por la comida, Jimin le pregunta a Hobi a lo lejos que si la comida ya estaba lista. Este contesta negativamente después de varios intentos por llamar su atención. Y Jungkook, al querer ver a qué distancia se encontraba Jimin, terminó levantándose de su asiento para preguntarle si podía estar simplemente ahí. Pero este no terminó regresando a su lugar, y sin embargo, su atención recayó en el columpio que adornaba el lugar. Pero lo más adorable de esto, no solo fue que después de que Jungkook comenzara a mecerse todos lo señalaran y Hobi tomara su celular para grabarlo mientras hacían sonidos regularmente para bebés, sino también el hecho de que Taehyung parecía literalmente derretirse ante la ternura que estaba causándole, ver a Jungkook meciéndose frente a él. Taehyung dice que su cabello es divertido, eso cuando se lo queda viendo un momento. Tiende a sonreír tiernamente y a taparse los ojos, como si no pudiera creer que alguien de verdad se viera tan bonito haciendo algo tan simple como eso. Y aún así, después de regresar a mirarlo, el hecho de que se apoyara en su hombro con una sonrisa de oreja a oreja para no perderse lo lindo que Jungkook era, me hizo creer que definitivamente su pensamiento seguía siendo el mismo. Ahora, para el programa japonés BTS Land temporada 2, también pudimos percatarnos de la manera en la que Taehyung siempre vería bonito a Jungkook y tendría el mismo pensamiento de morir por lo lindo que era, puesto que al momento de poner toda su atención, cuando era su turno de explicar si el animal de que hablaban podrían reproducirse solos y tener un bebé, Junggi dice que solo podían dar a luz una vez al año y todos los demás parecían estar de acuerdo, excepción de Taehyung, quien estaba más concentrado en darle toda su atención a Jungkook, a tal punto de querer una visión más clara de él y apoyarse enteramente sobre su brazo para que nada más lo tapara. Así que solo puedo pensar que Taehyung definitivamente no podía sacarse de la cabeza que Jungkook era demasiado lindo como para ser cierto, justo como se lo quedó viendo durante todo el episodio 119 de BTS Run. Taehyung no le pudo quitar la mirada en ningún momento, mientras este se dedicaba a explicar las razones por las que había perdido, y no tan solo porque parecía que estaba solo existiendo. Taehyung siguió cada uno de sus movimientos hasta que ese mismo pensamiento vino a él. Y probablemente ese otro momento lo hablé infinidades de veces, pero si volvemos a recordar la manera en la que Taehyung miró a Jungkook cuando lo enfocaron en la pantalla grande y parecía que no había nada más a su alrededor, tal vez con el nuevo pensamiento que Taehyung nos compartió con respecto a la forma en la que veía a Jungkook todo el tiempo, ver esto de nuevo solo hace que el encuentro de su mirada con el rostro de Jungkook sea todavía más especial de lo que recordábamos. Puesto que para el episodio 105 de BTS Run, los chicos estaban seleccionando las mejores fotos que Taehyung le había tomado a Jimin, y siendo que la cámara estaba conectada al monitor y todos podían ver cualquier foto que se tomara, inicialmente Taehyung comenzó a tomar fotos de Namjoon, Hobi y Jungkook, así que cuando apareció la foto de ese último, Jungkook no pudo evitar reírse tiernamente por lo avergonzado que Taehyung se sentía al ser descubierto, y su única reacción fue retirarse lentamente del lugar, de nuevo con ese único pensamiento, tal vez el mismo que tuvo para cuando los chicos recibieron por cuarta vez consecutiva el premio al artista del año.
en los The Fag Music Awards de 2021. Esta vez Jungkook fue elegido para dar el discurso de aceptación al premio mayor de la noche. Así que cuando Jungkook comenzó diciendo que quería darle las gracias a ARMY por haberles permitido recibir ese premio, Taehyung no pudo evitar mirarlo con toda adoración, demasiado concentrado en las palabras que Jungkook estaba recitándole a los fans, mientras una media sonrisa pareció quererse asomar. Pero justo cuando Jungkook continuó diciendo que cada vez que recibían un premio tan significante como ese, se sentía realmente feliz, porque creía que también adquirían el sentimiento de responsabilidad. Los ojos de Taehyung volvieron a buscarlo. Tan pronto Jungkook dijo no sabía sobre los demás miembros, pero él era una persona que le faltaba mucho por aprender, y Taehyung no fue capaz de apartarle la mirada en ningún momento a partir de aquí, hasta que Jimin pareció darse cuenta de lo sumido que estaba en Jungkook como para darse cuenta de lo que hacía, pues su mano fue silenciosamente hasta la espalda de Jungkook para acariciarlo, antes de que una sonrisa pequeña se asomara entre sus labios, volviéndome a recordar que Jungkook era demasiado lindo para Taehyung. Ahora, durante un episodio de Bangtan Bombs en 2019, los chicos grabaron un detrás de lo que pasaba cuando estaban en live, y cuando Jungkook estaba muy entretenido hablando con los fans, Jin comenzó a molestarlo para poder distraerlo, lo que por supuesto causó la risa de los demás y un par de miradas que Taehyung no pudo evitar. Sobre todo porque cuando la cámara los vuelve a enfocar, Taehyung rápidamente se acomoda sobre el sofá y se sienta directamente de frente hacia Jungkook, quien todavía continúa platicando con los fans, así que la forma en la que parece perderse totalmente en las facciones de Jungkook y aportar en lo que más puede en su conversación, todavía me hace seguir pensando que el pensamiento de ser tan lindo que podría morir vino desde que pudo tener conciencia sobre lo bonito que era, ya que la forma en la que lo ve todo el tiempo que le toma encontrar una posición cómoda para admirarlo, me deja saber que siempre estaría así de enamorado, justo como sus ojos nunca pueden mentir. Incluso para los premios Golden Disc Award del 2020, cuando Jungkook estaba literalmente muriendo de ternura por el personaje de Pengso, no hizo más que sonreír ampliamente y aplaudir en pequeño, para que Taehyung rápidamente lo mirara con esos ojos cargados de algo que hasta ahora nos quedó más claro que nunca, pues la forma en la que una sonrisa se dibujó en su rostro tan pronto vio el entusiasmo de Jungkook por ese personaje, pareció ser motivo suficiente para sonreír, contagiado de eso que lo hizo sentirse feliz al ver la felicidad de Jungkook. Y para el documental que se lanzó en el año 2021, cuando los chicos estaban grabando la canción My Universe en colaboración con Coldplay, a pesar de la preocupación de Jungkook por no poder llegar a las notas de la canción y temer haber arruinado la dirección de la grabación al ser hecha por Chris Martin, justo cuando estaba demostrando su talento en la cabina de grabación, pudimos ver el orgullo con el que Taehyung lo miraba tras recibir todas las felicitaciones que realmente se merecía. Incluso cuando personalmente el vocalista de Coldplay pidió que le dijeran a Jungkook que era impresionante, y una sonrisa se asomó en su rostro. Así que la manera en la que Taehyung no ocultó lo feliz y orgulloso que estaba de Jungkook solo se pudo reflejar en cómo sus ojos se achicaron y pareció tener el mismo pensamiento que hasta ahora siguió teniendo demasiado sentido. Porque no hay forma de que sus ojos puedan mentir y fingir que realmente no pensaba que Jungkook era tan lindo que podría morir, ya que para el live que los chicos hicieron por el cumpleaños de Jungkook, también en el año 2020, ellos volvieron a felicitarlo después de un momento extraño por el comentario de Taehyung sobre que Jungkook ya no necesitaba otro deseo, porque el suyo ya se había hecho realidad. Así que cuando Taehyung se lo queda viendo fijamente y parece luchar contra ese deseo de acercarlo y mantenerlo para sí mismo, Namjoon parece comprenderlo y solo consigue palmear su hombro con completo entendimiento, lo que ocasiona ese extraño apretón de manos y demasiadas preguntas sin resolver. Pues justo cuando sus ojos se quedan en Jungkook mientras Seokjin juega con el gorro en su cabeza, parece volver a tener la misma idea que habría tenido cuando Jungkook fue hasta él porque lo extrañaba. Así que el hecho de que Namjoon todavía pareciera comprender su anhelo lo hizo aún más significativo. Incluso cuando Taehyung sonrió en pequeño, en cuanto comenzó a escuchar a Jungkook dar indicaciones en el episodio 122 de BTS Run de 2020, y no paró de ver lo lindo que se veía concentrado en un juego que quería ganar, continuó sonando esa voz en su cabeza. Pues no es la primera vez y no será la última vez que lo veamos caer así de enamorado, a como sus mismas palabras nos hacen saber, ya que con tan solo ver cómo lo mira, es suficiente para reafirmar lo que tanto estaba frente a nosotros. Y eso solo lo podemos confirmar más si podemos notar que para el 23 de octubre de 2019, luego de que uno de los integrantes delatara que Taehyung seguía con ellos, decidió iniciar su live por un momento, mientras Jungkook seguía permaneciendo en silencio, a pesar de que todos sabían que eran los únicos que no se habían ido como Jin y Jimin lo habían hecho. Así que cuando Taehyung le dice que ahora todos sabían que estaba ahí y les pedía que se movieran mientras los hacía reír, él comienza a hablar sobre cómo los integrantes de TXT siempre estaban en el estudio de grabación dando lo mejor de sí, lo que le recordaba los inicios de BTS,
Pero para ese punto, Taehyung mira hacia Jungkook cuando termina de hablar y lo ve fijamente como si no pudiera apartar la mirada ni un solo momento. Lo que hace que este chico lleve de extremo a extremo su mirada, como si sintiera esa tensión que mantiene hipnotizado a Taehyung unos cuantos segundos mientras sonríe. Solo vean cómo de verdad no puede evitarlo, y es tan así la presencia de Jungkook que Taehyung literalmente olvida que estaba siendo invitado de un live al que ni siquiera pertenecía, por lo que termina confundiendo a Moa con su propio fandom. Mientras todavía mira a Jungkook y rápidamente busca una excusa para retirarse, como si Jungkook estuviese diciéndole algo detrás de la cámara que hace a Taehyung reaccionar, devolviéndoles el tiempo antes de finalmente retirarse. No sin antes dejar en claro que era Jungkook a quien Taehyung no pudo dejar de ver hasta que ambos se fueron juntos. 우리의 과거를 보는 것 같아서. 아닙니다. 네, 아미 여러분. 여기 계실 거예요, 분명히. 모아 여러분. 저는 짧게나마 모아 여러분께 인사를 하기 위해 이렇게 왔습니다. 다음에 또 보도록 하겠고, 지금은 범규와 연준이의 시간이니까 저는 안녕히 가세요. 빠지도록 하겠습니다. 안녕히 가세요. 솔직히 상황이 없는. Y aunque hace unos días una persona de clases de inglés y coreano dijo que la versión de Taehyung era escrito literalmente a como se leía, dijo que en coreano tenía otro significado que era "lo amo tanto", refiriéndose a que Taehyung había dicho que amaba a Jungkook. Aunque la traducción al inglés era "tan lindo, me muero", era una versión aceptada porque Taehyung podría haberse referido a ambas cosas. Así que yo podría seguir hablando de cómo Taehyung siempre puede tener el pensamiento de que Jungkook es tan lindo que podría morir, pero sabemos que jamás podría terminarlo en un solo video. Y necesitaría hacer miles de partes para recabar las tantas ocasiones en las que él mismo nos los ha demostrado, porque definitivamente Taehyung podría morir ante la belleza de Jungkook.